Continuando con el video anterior, hoy les hablaré de 4 hechos históricos muy destacados que influyeron en el pasado para que hoy el secularismo haya invadido de manera alarmante el mundo cristiano. Debemos tener presente que en poco más de 2000 años de historia, el cristianismo estuvo cambiando su radio de influencia. Se inició en Medio Oriente y paulatinamente se fue moviendo hacia Occidente, llegando a conquistar Europa y posteriormente América. Es innegable que los hechos que afectaron la cultura y la sociedad europea del siglo XVIII y XIX terminaran trasladándose a la vida del creyente de aquellos días, porque la Iglesia nace, se desarrolla y vive dentro de la sociedad, y la sociedad posmoderna en la que vivimos se construyó sobre los escalones del pasado. Si quieren saber a qué me refiero, en el video de hoy se los voy a explicar. Siempre hemos escuchado las dificultades que tuvieron los discípulos de Jesús para abrirse paso en el mundo y la cultura grecorromana, pero poco hablamos de los problemas que tuvieron que enfrentar los pioneros del remanente de Apocalipsis 10 en el mundo de la segunda mitad del siglo XIX, en gran parte originada por la bestia que sube del abismo que analizamos en el video anterior. Juan menciona una nueva bestia, distinta a todas las demás y que sube del abismo. Tradicionalmente, los teólogos conservadores de la línea histórica gramatical han identificado esta bestia como la primera República Francesa, que intentó destruir las Escrituras simbolizadas por los 2 testigos de Apocalipsis 11:4, luego del período de los 1260 años de persecución. No es la finalidad de mi tema argumentar sobre la identificación de este poder. Doy por sentado la aceptación de este concepto profético y que es el que comparto. Aunque muchos no lo perciben, la Revolución Francesa, su largo proceso de gestación y sus consecuencias posteriores ejercieron una significativa influencia en el mundo en el que nosotros vivimos hoy. De los aspectos más destacados del mundo político, social, religioso y científico de los siglos XVIII y XIX, a continuación voy a presentar solamente 4 de ellos. En primer lugar, se conoce como iluminismo o ilustración al movimiento espiritual, intelectual y cultural de la segunda mitad del siglo XVIII, conocido como el siglo de las luces. Desde el siglo XVIII, el iluminismo venía avanzando a pasos agigantados. La exaltación del espíritu del conocimiento humano no tuvo y no tiene límites. Para la gran mayoría del mundo intelectual, el estudio de las leyes naturales significó dejar fuera de la ecuación al creador de esas leyes. Dios había dejado de ser el creador y sustentador y era ahora suficiente pensar en él como un gran relojero que armó el universo como si fuera un inmenso reloj. Le dio cuerda y lo dejó funcionar. La razón humana comenzó a ser la vara para medir y comprobar todo. La ciencia y sus métodos comenzaron a reinar con mucho poder. Por supuesto, la Biblia también empezó a ser cuestionada. Los grandes hechos de la creación, como lo presentan los escritores inspirados, la caída del hombre, la expiación y el carácter perpetuo de la ley de Dios, empezaron a ser rechazados entero o parcialmente por muchos que profesaban ser cristianos. Al rechazar la verdad, el ser humano rechaza al autor de ella. Al pisotear la ley de Dios, se niega la autoridad del legislador y es muy fácil hacer un ídolo de las falsas teorías y doctrinas. Al representar falsamente los atributos de Dios, Satanás induce a las personas a que fomenten un falso concepto respecto a él. El efecto del iluminismo fue la amplia difusión del concepto de que lo único valioso de las Escrituras eran las verdades de la religión natural y moral, despojadas de lo milagroso y sobrenatural. Jesús, en este caso, pasó a ser un maestro moral más que un centro de fe personal. Esto era el racionalismo que caracterizaba en gran parte el pensamiento teológico, especialmente en Alemania, y que habría de continuar siendo poderoso durante el siglo XIX. En este periodo,
Todavía no se ve al iluminismo creciendo mucho en Europa y América del Norte, pero sí en Francia. El iluminismo sentó las bases para llegar a la Revolución Francesa. Para hablarles de la Revolución Francesa, establezco como fecha de referencia el 14 de julio de 1789, cuando el pueblo francés se apoderó de la Bastilla, un viejo castillo que servía de prisión a los enemigos del rey. La Revolución Francesa le dio a Francia los comienzos de la democracia, la igualdad de los ciudadanos ante la ley y el fin de la dictadura de la monarquía. El espíritu revolucionario, en forma simultánea o posterior, también se trasladó a otras partes de Europa y por supuesto también cruzó el mar y llegó hasta América. A todo esto se unió una fuerte reacción contra el cristianismo, ya sea este protestante o católico. Los nuevos jefes de la revolución estaban convencidos de que eran heraldos de una nueva era en que la ciencia y la razón sobrepondrían a todas las supersticiones y los sistemas religiosos, que en fin de cuentas no eran sino productos de la ignorancia humana. Con el nacimiento de la nueva era hora de dejar a un lado las supersticiones de aquella vieja era. Fue en base a esas ideas que la Revolución Francesa creó su propia religión, que se llamó primero culto a la razón y después culto al Ser Supremo. En distintas partes del país, las personas ilustradas, tratando de hacer que la religión se conformase a la nueva era, comenzaron una gran campaña de descristianización y burla por toda Francia. El espíritu de odio hacia el cristianismo también tuvo sus repercusiones y sus métodos violentos para terminar con los creyentes. Francia llegaría a cosechar lo que sembró. Tuvo su oportunidad para escribir una historia diferente, pero su persistente persecución de los hugonotes protestantes tuvo su fruto. Al rechazar a los protestantes, Francia también rechazó a las Escrituras. Existen algunos postulados anticristianos que se fueron estableciendo en la conciencia de líderes y ciudadanos hasta llegar al punto de intentar la aniquilación completa de las Escrituras y cualquier manifestación religiosa. Uno de ellos era el concepto volteriano, que a Dios no le interesa este mundo y es necesario que el hombre intervenga para mejorarlo. Se rechazó abiertamente la inspiración de la Biblia y por supuesto se la atacó con odio. Los líderes de turno cautivaron a sus seguidores y los impulsaron a liberarse de las cadenas opresivas de la religión. Hasta intentaron armar un calendario que dejara afuera el cristianismo y comenzara con el primer año de la revolución. Y la semana se alargó a 10 días y el 10º era para celebrar el nacimiento de la República. Y algo más insólito, cambiaron el nombre de los meses. Si bien la revolución no abolió el cristianismo exactamente, hizo todo lo posible para destruirlo en todas sus manifestaciones. Francia es la única nación en la historia del mundo que por decreto de la Asamblea Legislativa declaró que no hay Dios, cosa que regocijó a todos los habitantes de la capital y entre una gran mayoría de otros pueblos. Cantaron y bailaron hombres y mujeres al aceptar el manifiesto. Para no ser tan extensa esta sección, concluyo diciendo que el romanismo había principiado la obra que el ateísmo se encargaba de concluir. A la política de Roma se debía la condición social, política y religiosa que empujaba a Francia hacia la ruina. Y Francia, al rechazar la Biblia y el protestantismo, rechazó su única posibilidad de salvarse de las terribles consecuencias posteriores. El tercer fenómeno que estaba apareciendo en el escenario mundial era la revolución industrial y científica. La revolución industrial fue el proceso de transformación económica, social y tecnológica que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII en el Reino Unido y que se extendió unas décadas después a gran parte de Europa Occidental y América anglosajona y que concluyó entre 1820 y 1840. Durante este periodo se vivió el mayor conjunto de transformaciones económicas, tecnológicas y sociales de la historia de la humanidad y que dio paso a una economía rural basada fundamentalmente en la agricultura y el comercio, a una economía de carácter urbano, industrializada y mecanizada.
La revolución industrial significó no solo el despegue económico y tecnológico de las principales potencias europeas y de Estados Unidos, también fue causa de innumerables injusticias sociales como intercambios desiguales entre riqueza y los trabajadores, el surgimiento de ideologías y revueltas sociales que pretendían darle la vuelta a la situación, pero siempre en el lado opuesto a los principios fundamentales del cristianismo. La revolución industrial marca un punto de inflexión en la historia, modificando e influenciando todos los aspectos de la vida cotidiana de una o de otra manera. En cuarto lugar, es imposible dejar afuera a la famosa teoría de la evolución. El impulso más poderoso hacia el pensamiento religioso moderno en todo el mundo, con que Inglaterra ha contribuido, corresponde a la obra de un naturalista, aunque cristiano en sus primeros años. Durante todos los años de su madurez fue un agnóstico tolerante. El pensamiento evolutivo se inicia con la publicación en agosto de 1858 de un trabajo conjunto de Darwin y Wallace, al que siguió en 1859 el libro de Darwin, El origen de las especies, en el que designa el principio de la selección natural como el principal motor del proceso evolutivo. Los efectos sociales del pensamiento evolucionista son considerables. Como la teoría de la evolución incluye una explicación de los orígenes de la humanidad, ha tenido un profundo impacto en la sociedad. La controversia creación-evolución es una discusión en los ámbitos culturales, políticos y religiosos sobre el origen de la Tierra, de la humanidad y de otras formas de vida. El cristianismo, que durante siglos creyó ampliamente que todas las especies eran productos de la creación divina, a mediados del siglo XIX, la evolución por selección natural se ha establecido como un hecho científico empírico y aceptado por un amplio espectro de teólogos y denominaciones cristianas. El mismo espíritu anticristiano y antibíblico de la bestia que sube del abismo en la Revolución Francesa terminó siendo la mecha que encendió el espíritu del pensamiento liberal de las nuevas generaciones. En el próximo video les hablaré de los nuevos movimientos religiosos y espiritualistas que fueron surgiendo en el mismo periodo que estamos analizando. Recuerden inscribirse a Teología al Día y compartir este video con aquellas personas que tienen interés en conocer más acerca del mensaje del Apocalipsis. Dios los bendiga.